Y había mucha expectativa, lo digo en tiempo pasado, tiempo pretérito, en el debut de Cristina Fernández de Kirchner, entre comillas, en el Senado. Ya tiene 2 mandatos encima, es el tercero porque hoy muchos esperaban que aparezca en el tratado en comisión de la reforma tributaria que se aprobó anoche en diputados. Pero sí está Nicolás Dujovne, pero Cristina Fernández de Kirchner no. No llegó al final Cristina Fernández de Kirchner a una comisión que es la Comisión de Presupuesto, donde se estaba debatiendo, o se empezaba a debatir en realidad, la reforma tributaria, en la cual Nicolás Dujovne, que lo vemos en pantalla, estuvo hasta hace un rato contando de qué iba y dijo que era crucial para el desarrollo de la Argentina. Esta era la segunda reforma por ahí, en términos cronológicos de estos días, porque si no se aprobaba la previsional, la impositiva o claro, la tributaria, no estaríamos hablando de esto ahora. No, porque iba a sufrir muchos cambios y tal vez ni siquiera salía, porque era parte de lo que el gobierno había negociado con los gobernadores, ¿no? En parte lo que tenía que ver con el pacto fiscal, con la responsabilidad fiscal y con la reforma tributaria en general. Cristina al final no estuvo Marcelo Fuentes, del bloque también que comparte con la expresidenta, y quien va a ser el presidente de esa comisión es Esteban Bullrich. Por eso también está en ese lugar. Se presta mucho a la cuestión del chimento o el apartado mañana en el diario, el recuadrito, que quizás no es lo más importante. Lo más importante es la exposición de Dujovne, las preguntas que le pueda hacer, sobre todo la oposición, que van a ser las más picantes. Pero digo, saliendo de eso, que es lo importante, muchos estaban pendientes de la aparición de Cristina Fernández de Kirchner, después el hecho de que Bullrich, que fue quien le ganó en las elecciones, sea el presidente de la comisión, o que Cristina se iba a cruzar con Julio Cobos o con Pichetto. Así es. Hasta hace poco su aliado. De todo eso hasta ahora no está pasando mucho. No, igual tengamos en cuenta que es una reforma esta, si se quiere, la menos fuerte de las otras que iban a salir, que igual hoy había un diario económico que resaltaba que los beneficios, enumeraba los beneficios para las empresas, que son muchos, y en realidad grava o empieza a gravar mucho más a las personas. Por eso es una reforma tributaria que igual tiene críticas, si se quiere, por izquierda, para decirlo de alguna manera, no por izquierda, perdón, estuvo mal esa concepción, pero sí por parte de la defensa de los trabajadores, del bolsillo, de lo inmediato, en el corto plazo. La izquierda y el kirchnerismo no la votó en diputados, esta reforma. Por eso, cómo es el armado impositivo, cómo le van, por ejemplo, impuesto a las ganancias. Van a pagar menos las empresas que reinviertan. Entonces, lo que la oposición decía es que el gobierno hizo campaña con eso, paréntesis, después lo vamos a estar comunicando bien, pero subió un 29% el mínimo no imponible para la cuarta categoría, así que por estos días también justo hubo novedades por ese tema, pero las empresas que reinviertan van a pagar menos ganancias. Y después hubo algunas discusiones que ayer en diputados se pudieron terminar de dirimir y de fallar a favor de los que pedían alguna diferencia. Hubo cambios de último momento, ¿no? Porque este proyecto cambió un montón desde que nació en el Poder Ejecutivo, pasó por Comisión de Diputados, por el recinto, a último momento le hicieron cambios. O sea, el diario de hoy ya quedó viejo. Las cosas que se aprobaron no son las mismas que salieron publicadas. Así es, de hecho, por ejemplo, en lo que tenía que ver con mutuales y cooperativas que iban a pagar ganancias y ahora no. También lo que tenía que ver una buena con indemnizaciones del pago de ganancias, acá sí, indemnizaciones y retiros voluntarios iban a pagarlo y al final no. La cerveza que hablamos la semana pasada, que iba a tener un gravamen. Estaban protestando porque decían al vino le hicieron zafar de los impuestos y a nosotros no. ¿En qué quedó? Pero tampoco zafaron tanto, porque del 17 que le iban a cobrar, le van a cobrar un 14%. Va a subir el precio de la cerveza. No un 9% como decían, sino hablan más de cerca de un 5%. Meli está gritando de fondo. Pero atención, Meli, y vos también, Darío, porque nosotros solemos ir acá a una cervecería artesanal. A los artesanales no. A los hicieron artesanales esa diferencia, ¿no? Hay un impuesto del 8%. Y bueno, la Cámara Cervecera resaltaba que en la cerveza industrial puede haber... Hablaba de puestos de trabajo en riesgo, 500 directos, 7.500 indirectos, así que sin lugar a dudas va a ser un problema para esa industria y el vino no va a tener un gravamen. Después hubo varios cambios y también en el Senado se van a estar discutiendo otros. Acá por ahí va a estar más presente la cuestión fiscal de las provincias, porque el Senado es donde supuestamente están más representadas las provincias, aunque los últimos días vimos que en diputados también. Y bueno, va a seguir también lo que tiene que ver con el resto de las reformas, pero no ahora. La reforma laboral no se va a tratar en 2017, tal vez se trate en 2018, y ahí ya empieza lo que es la pelea, las internas con los gremios, que lo vamos a estar desarrollando sin lugar a dudas
el día de hoy y demás, pero todo el 2018. Todo el 2018 vamos a hablar de cómo la CGT, los gremios están uniendo o no. Es que ya el clima no daba como para una reforma de las más conflictivas, que era la laboral. Digo, por cómo pasó la previsional, el gobierno la pudo hacer aprobar raspando. Esta, al lado de la previsional, la tributaria, digo, es un poco más defendible, ¿no? De parte del gobierno, digamos, al lado de la previsional me refiero, la previsional era polemiquísima, y la laboral, ahí sí, agarrate porque la CGT, la CTA, la pone de punta, paros, o sea, no daba diciembre para ¿Te imaginas clima, vos, ¿no? Felicitaciones por la cobertura del otro día, pero te imaginas en el lugar que estabas, si aparte se sumaban los gremios, con muchos sindicatos, hubiese habido mucha gente. Claro, sí. Y el gobierno lo sabe, el gobierno tomó nota de lo que estuvo pasando estos días, porque fue, por más de que digan que no, fue algo que evidentemente adentro de la Rosada estuvo dando vueltas, es algo que todavía no saben cómo leerlo y que están viendo cómo hacerlo, y entre eso entendieron, si se quiere, así dicen algunos que lo están siguiendo lo que hace el gobierno, que la laboral no iba ahora. Ahora, la tributaria, ¿no? Que es la que estamos hablando ahora, a la gente, previously, como en la serie, la previsional ya es ley. Esta es tributaria, tiene pasó media por diputados, sanción. Exacto. Salió con un poco más holgada que la otra, ¿no? Que la previsional. Igual al gobierno le costó, pero salió con un poco más de holgura. Ahora, se supone que por el Senado esta tributaria casi que el gobierno no va a sufrir, ¿no? Va a pasar tranquilo. Va a pasar tranquilo, está Tengamos previsto en cuenta que Duhovne cada vez que habla mucho de las metas fiscales, de lo que tiene que empezar a gastar menos y recaudar más. Y la reforma tributaria le permite al gobierno empezar a recaudar, o sea, sobre los impuestos nuevos, ya, mañana. Es decir, lo de la cerveza, mañana ya empieza a recaudar. Y lo que deja de recaudar, por ejemplo, para las empresas, con motivo de que inviertan, va a ser más en un mediano plazo. Por ahí pensando el año que viene. Así que esta reforma tributaria le va a dar un poco más de holgura en lo fiscal al gobierno, aunque sea en el corto plazo, pero se la sigue jugando a pleno a que lleguen las famosas inversiones. Y todavía el gobierno no está encontrando la vuelta a eso, todavía no sabe qué va a pasar con la economía en 2018, pero se la sigue jugando, por decirlo de una manera, que crezca esa parte tan importante de la economía como son las inversiones, que vengan de afuera. Por ahora no está contándole la vuelta. Y me quedé pensando en eso que decías, ¿no? Que el gobierno y Duhovne está tan desesperado por empezar a recaudar un poco más, que, insisto, uno de los cambios de último momento, porque recién lo dijiste, pero quizás pasó desapercibido, que le hicieron ayer en el recinto de diputados, es esto de que, por ejemplo, aquella persona que es despedida y recibe una indemnización porque se quedó sin laburo, esa indemnización, según el proyecto original, tenía que pagar ganancias. O sea, si eso no es desesperación por recaudar, que hasta la Corte Suprema en su momento dijo, muchachos, indemnizaciones no queda para los altos directivos de empresas privadas y públicas. Claro. Y sí hay, ¿recuerdan la primera parte de este 2017, tal vez en 2016? Más que nada con el tarifazo del si pasa, pasa. Claro. Los DNU para los... Bueno, está lleno de si pasa, pasa el gobierno, ¿eh? Claro. Entre ellos, esto que estabas mencionando. Pasaba, podía estar en el medio de la reforma y nadie darse cuenta, pero finalmente hubo mucha presión, hubo, incluso en muchos votos que estaban supeditados a eso, porque era muy impopular y aparte en este momento, entonces eso no estuvo. Y un montón de cosas así, y algunas van pasando igual. Claro, bueno, veremos qué va a pasar ahora en la Cámara Alta. De hecho, allí está trabajando Bernardo Mañago. Diego, muchas gracias. Acaba de firmarse el dictamen de la reforma tributaria aquí en la Comisión de Presupuesto. Ahora resta el tratamiento en el recinto, pero se estima de que, el tratamiento va a ser favorable de acuerdo también a la composición que tiene la Cámara y que tiene la Comisión. Senador, bueno, ya prácticamente todas las reformas que reclamaba la oposición se hicieron esta madrugada en el recinto de la Cámara de Diputados, ¿no? Con lo cual aquí el dictamen, la ley es de esperar que va a salir tal cual como venía, ¿no? Bueno, creemos que sí. Esta es primero es una reforma tributaria integral que abarca distintos tipos de impuestos, desde el IVA, ganancias, modifica la ley de procedimiento tributario, el régimen penal tributario, pero también, lógicamente, que hay una idea inicial que es la del Poder Ejecutivo y esa idea, bueno, se la modifica con los aportes que se realizaron justamente en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Aportes, creo yo, muy valiosos y que lógicamente que esto se puede lograr cuando un gobierno, al no tener mayorías, tiene la propia convicción de que tiene que tender puentes y encontrar acuerdos, y me parece que los números que en diputados, creo que fueron 144 votos, demostraron el acompañamiento
de una reforma tributaria que hay que hacerla de manera gradual. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que la situación en lo fiscal es muy compleja y que esa situación fiscal tiene dos eslabones muy marcados. Por una parte, el déficit, y por la otra, un país como el nuestro, que detenta la presión tributaria más potente de los países de América Latina. Ahora bien, los pasos que se den tienen que ser graduales, porque cuando hablamos de recursos, eso tiene como finalidad una inversión social que el país debe priorizar. Diego Melina, no sé si quieren hacer una pregunta al senador Naydenov. Sí, quería aprovechar que se encuentra el senador. Usted recién dijo que la reforma, esta reforma tributaria se tiene que, lo anoté, aplicar gradualmente, que es algo que suena bastante lógico, es más, muy lógico. Pero la pregunta es, ¿eso no es contradictorio con la rapidez con la que se está tratando el proyecto? Tanto la previsional como esta reforma tributaria, esto de que en 2 semanas pase por comisión, recinto, la comisión de la otra Cámara al día siguiente. Hay muchas críticas respecto a que no hay mucho tiempo para evaluar las circunstancias, para llamar especialistas, para algo tan importante. Bueno, miren, esta es una reforma que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo con los actores del Congreso de la Nación y con los propios integrantes del Poder Ejecutivo. Esta no es una cuestión que se trae al Senado de la Nación ni ha ingresado en la Cámara de Diputados de la noche a la mañana para darle tratamiento. Al contrario, las propuestas tienen que ver con el estudio previo, de una discusión previa, con un paquete de medidas, con determinados ejes que tienen que ver, te reitero, con estos dos parámetros, es decir, cómo lográs reducir el déficit con mucha inteligencia, y esto lo tenés que concertar con los gobernadores de las provincias argentinas, y de manera gradual, como vos lo decías, fundamentalmente la cuestión tributaria, porque donde yo saco un impuesto, logro una reducción, de alguna manera puede golpear a las arcas del Estado y el Estado tiene que hacerse cargo en una situación deficitaria de prioridades. Entonces me parece que no hubo ni tratamiento apresurado, no hubo planteos de esas características, existió un fuerte acompañamiento y bueno, un integrante del bloque, creo yo, del Frente para la Victoria, que expresó: me reservo cuando se discuta el presupuesto un análisis integral de la posición política de por qué para nosotros no estamos de acuerdo con esta reforma. Pero planteos desde otro punto de vista no han existido. Bien. ¿Bernardo? Por lo menos en la Cámara nuestra, que esta siempre fue la regla, ¿no? Bien, bueno, le agradecemos al senador entonces, y vamos a aprovechar también para ir a hablar con el presidente de la comisión, Esteban Bullrich, que acaba de comer. Gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a ver si nos dan un segundito para correr la cámara, que sí. quedamos un Sáquela poquito de mal parados. nomás. Sí, no hay problema. Van a ver un movimiento brusco. Ahí está, listo. Ahí pasó. A ver, unos pasitos. Cuidado, chicos. Televisión en vivo. Esquivamos los cables que están en el piso. Bernardo se acomoda y ahora lo escuchamos a Esteban Bullrich. El trabajo se viene haciendo con los otros bloques, que lo expresaron los mismos miembros de los otros bloques, con la idea de buscar consenso, de que sea una propuesta que realmente incorpore la mayor cantidad de cambios y propuestas de otros bloques, que es lo que va a pasar con esta propuesta. Así que, bueno, ahora iremos el miércoles que viene a votar al recinto. ¿Va a sufrir alguna modificación de lo que vino de diputados? No, porque justamente como lo planteamos recién, la propuesta que ayer se votó en diputados, que hoy tiene media sanción, ya incorporaba mucho del trabajo que se venía haciendo acá, el tema de la devolución del impuesto de las ganancias para lo que es los empleados por indemnizaciones, el trabajo que se hizo con el tema de cooperativas, más allá de que lo expresamos, creemos que hay que grabar la renta financiera como lo estamos haciendo en el resto de las empresas. Sí, en las cooperativas lo que dejamos afuera fue trabajar para a futuro ver cómo se graba esa renta financiera en la actividad financiera de cooperativas y mutuales. Y por último, que nos parece importante, el fomento a la inversión a través de la deducción de impuestos a las inversiones, tanto en el caso de las pymes como la inversión en ciencia y tecnología en general. Se incentiva las economías regionales, la empresa de las aguas no con azúcar, etcétera, el vino, champán. Sí, no solamente por eso, sino también como lo plantearon, hemos equiparado la alícuota del IVA para lo que es carnes aviares y porcinas con la de la carne, el 10,5%. Esto es un tema importante también para algunas economías regionales, como lo expresaron algunos senadores, que va en ese camino. Así que creo que eso, más el fomento de las pymes, creo que va en el camino de, como decimos nosotros, crear empleo.
porque la creación de empleo para nosotros es la herramienta más potente que tenemos para justamente reducir la pobreza, que es el objetivo que nos hemos planteado. ¿Para cuándo quedará entonces el tratamiento de las reformas laborales, senador? Bueno, seguiremos trabajando con el resto de los bloques para tratarla. Hemos planteado que es una parte muy importante de este paquete que ha quedado para el año 2018. Creemos que es importante por lo que dije recién. Hay la necesidad de crear empleo y empleo en blanco. Y esa era la propuesta que traía el ministro de Trabajo y el gobierno a través de su proyecto. Senador, no estuvo Cristina Fernández, que es una integrante de la comisión que usted preside. ¿Qué sabe de eso? Habían comunicado que venían todos los senadores, teníamos la confirmación de que venían, no sé exactamente qué ha pasado. Estuvo el senador Fuentes, que planteó que van a presentar un dictamen por minoría. ¿Cuál es su lectura de lo que sucedió en los últimos días con el tratamiento sobre todo de la ley previsional, de la violencia que se vivió en la calle? Bueno, creo que lo hemos dicho claramente todos, ¿no? La violencia creada para desestabilizar no triunfó. Creo que primó aquí la cordura, como se ven en este tipo de diálogos que hemos tenido en este proyecto, en lo que pasó ayer con la reforma tributaria también. El trabajo en conjunto de los que quieren dialogar, como queremos dialogar nosotros, como quieren dialogar muchos en la oposición, llega a buenos objetivos. Y creo que es importante que se entienda la cantidad de proyectos que están planteándose con la apertura que se están planteando, con la apertura que tenemos desde el oficialismo para incorporar mejoras y cambios a los proyectos que ¿La tenemos. violencia fue organizada desde algún sector político en particular? Bueno, ha habido planteos desde el mismo presidente respecto a esto y obviamente la justicia está investigando, así que esperamos que la justicia investigue y podamos saber exactamente quiénes fueron los que motorizaron estos episodios que claramente estaban organizados porque, como lo hemos dicho, nadie viene a una manifestación pacífica con gomeras, con artículos para romper veredas o monumentos para conseguir piedras y con bulones en mochilas para dispararlas. Así que claramente hubo una premeditación en las protestas que acaban de ocurrir. Senador, ¿hubo consenso para nombrarlo a usted presidente de esta comisión? ¿Se lo escuchó a un Pichetto razonable, tranquilo, diciendo que le correspondía a usted por parte del oficialismo? Pero también es evidente la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo cree que va a ser esa relación a lo largo de estos 4 años que tienen ustedes en el Senado? Lo he dicho desde el primer día, espero que podamos trabajar en conjunto. Creo que es mucho más valioso el esfuerzo de dialogar, de abrirnos, de escucharnos, como lo hemos hecho durante todas estas semanas con los otros bloques de la oposición, para incorporar mejoras, para trabajar en conjunto y para que los cambios duren, para que los cambios que estamos haciendo trasciendan un gobierno, un presidente, a un cuerpo de ministros, que consensuemos esas reformas como lo estamos haciendo en la mayoría de los casos. Gracias. El senador Esteban Bullrich, allí ya terminando la reunión de la Comisión de Presupuesto en el Senado. Ahora queda para tratamiento sin cambios la reforma tributaria la semana próxima en el recinto.